Licenciado, buenas noches. Buenas noches, jóvenes y señoritas. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, quiero presentarles a un gran amigo que es Pedro Portugal Molinero. Hola Pedro, ¿estás ahí, hermano querido? Hola Pedro. Parece que nuestro querido Pedro se ha ido a tomar un café. Pero les quiero presentar a Pedro. Ahorita se va a conectar. ¿Está conectado ya? Allá te estaba conectado. Hola, Ahí hola, sí, está. estoy acá. ¿Me escuchas? Ah, claro, hermano, activa tu camarita. Ahora sí. Él es Pedro Portugal Molinedo, mis queridos amigos y amigas. Para mí es una persona muy, muy especial, ¿no? O sea, es una persona muy, muy bien formada. Además, Pedro Portugal es historiador, ¿no? Aparte de ser historiador, Pedro Portugal siempre es uno de los fundadores de un periódico que ha dado ha dado mucha tela, ha dado mucha, ¿qué les digo? O sea, mucho conocimiento. Yo siempre digo, ¿no? Si no fuera por Pucara, por el periódico El Pucara y tal, nuestro querido Pucara que lamentablemente en la actualidad ya no está vigente por muchos motivos, pues para que vuelva. Yo creo que los movimientos hoy llamados indianistas, cataristas, los unidos, no existiría. Yo siempre digo, porque Pucar ha sido muy fuerte en la emisión de conocimientos, en la formación de juventudes. Hicha es uno de ellos. Yo pienso, por ejemplo, que Hicha es producto de Pucara, ¿no? Donde, por ejemplo, el querido Makusaya siempre publicaba ahí, se dio a conocer mediante este suplemento. Franco Limber, Iván Calizaya, creo que, y otros autores, ¿no? Que de alguna manera han mostrado el conocimiento de los pueblos indígenas y Pucara ha sido fundamental y por eso es que, y dentro de ese equipo quien la dirigía, quien manejaba, era pues Pedro Portugal, ¿no? A quien lo están viendo ahora, lo están conociendo, y hoy día cuando hablaba con él, es decir, no hay problema, siempre una persona dada al conocimiento, eh, y dije, qué alucinante, ¿no? Que él me acepte de esta manera una charla así entre amigos para poder escucharle. Él tiene mucho material. Y hay algo más, algo importante, ¿no? Espero no estar equivocado, espero equivocarme o espero estar en lo correcto. Pedro Portugal ha sido parte fundamental del movimiento indianista de los años 70, 79 por lo menos. O sea, ha estado con los que han formado ese movimiento de aquella época en la cual la huipala era de alguna manera el estandarte, los primeros que han mostrado, ¿no? Junto al catarismo, ¿no? La importancia de este símbolo que ahora es nacional. Y por eso también hoy en día creo que muchos deberían agradecer a ese al movimiento indianista, ¿no? Al movimiento indianista conformado por Constantino Lima también a la cabeza, sino también en aquellas épocas, a los inicios estaba Raimundo Tambo, luego se volvió catarista junto a Genaro Flores. Bueno, una historia es larga, ¿no? Pero a mí particularmente me alegra. De verdad, Pedro, muchas gracias por intercambiar este diálogo, por permitirnos, ¿no? Escucharte esta noche y pues te presento a nuestros amigos y amigas, estudiantes, también hay profesionales. Sí, también aquí debes, a ver, voy a reconocer acá quienes están. Está Enrique Chávez, por ejemplo, que es un amigo que trabajaba en el tema de archivos. Mira, te voy a mostrar quién más están acá. Está Moisés Gutiérrez, estás acá. Saludos, Moisés. Espero nos puedas saludar un poquito también. Mira, qué lindo es ver a otros amigos. Acá, el profesor Carlos Mamani de la UMSA, igual un indianista, ¿no? Historiador. Esta noche va a estar re interesante, así que, Pedro, muchas gracias y pues te No, escuchamos. de que pues las gracias a ti, Santos, por haberme invitado y también un saludo grande a todas las personas que siguen este curso.
el diálogo es la mejor manera de profundizar el conocimiento. Voy a exponer según el tema que tú nos indiques sobre el tema general de la Huipala, y lo más propicio, lo más importante es el diálogo que se podría establecer una vez termine, digamos, la exposición que pueda hacer. Pedro, quisiera comenzar con algunas preguntas. Tú sabes muy bien que en la actualidad, una de los grandes problemas que tenemos es poder saber o poder por lo menos trabajar en torno a una palabra. ¿Qué es la Huipala? ¿No? ¿Qué nos representa la Huipala en este espacio geográfico? Que es un símbolo de identidad, ¿no? Es un símbolo, como se dice, ¿no? De los pueblos originarios. Y es más, ahí adjuntándolo, ¿a quiénes podemos considerar pueblos originarios? ¿No? O sea, hay muchas preguntas, pero yo quisiera partir de la palabra, ¿qué es la Huipala? ¿Cuál es su historia, hermano? Perfecto, empezaremos entonces. Bueno, la Huipala es una cuestión que está ahora en permanente debate, ha adquirido una notoriedad grande, es como un triunfo, digamos, póstumo para las corrientes indianistas y cataristas, pero como todo triunfo, digamos, es un triunfo que al mismo tiempo es esquivo, porque los verdaderos triunfos son aquellos que mantienen una linealidad y que están acorde con lo que la gente que ha creado este símbolo, digamos, pensaba y con los objetivos que imaginaba alcanzar. Entonces, el caso de la Huipala es un clásico ejemplo de aquel célebre dicho de que unos siembran y otros cosechan, ¿no es cierto? Y entre la siembra y la cosecha hay a veces el periodo, digamos, incluso de cambio de semillas, es decir, todo un proceso en donde no es lo mismo lo que había al principio que lo que resulta, digamos, como producto final. Entonces, para esto vamos a hacer un poquito de historia. Es decir, a partir de 1960-62, un grupo de jóvenes empiezan a reunirse y empiezan a intercambiar ideas políticas. La característica, digamos, de estos jóvenes es que estos son rebeldes, están contra la situación, digamos, que vive Bolivia en esa época, ¿no es cierto? Y tienen en germen ¿cómo se llama? Una expectativa innovadora, totalmente diferente, digamos, de lo que piensa alrededor. Y eso es lo que hace la grandeza de todo proyecto. Y un proyecto es grande en la medida que contradice de alguna manera las ideas dominantes y que se plantea con fuerza y que es capaz de motivar, de despertar sentimientos y de desarrollar, digamos, una entrega grande. Entonces, esto fue lo que se originó con el indianismo. ¿No es cierto? Como en toda gran idea existen, digamos, promotores, existen personas. Una de ellas creo que es lo único que está sobreviviendo en este momento, es Constantino Lima. Pues Constantino Lima es una persona que se empeña, ¿no es cierto?, en transformar, digamos, en los paradigmas políticos del momento. ¿Y qué es lo que le mueve? Son sobre todo cuestiones vivenciales. Es decir, lo que todos los humanos compartimos es un cerebro, es como una máquina capaz de enfrentarnos a la realidad y de poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, etc. Todos tenemos esa posibilidad y todos nos enfrentamos a la misma realidad, solamente que algunas las aceptamos, otros las disimulamos, otros las justificamos y otros nos rebelamos. ¿No es cierto? Y el rebelarse conlleva un compromiso porque hay que crearnos, se trata simplemente de renegar, de plantear cosas diferentes, se trata de plantear alternativas. Y esto va despertando el interés de la gente que se va reuniendo. Al principio son unos cuantos y después, en la medida que ese discurso es eficaz y certero, despierta el entusiasmo de grupos cada vez más y más grandes. Entonces, ¿qué era esto? Bueno, vamos a ver un poco el contexto, que es muy parecido a lo que estamos viendo ahora. En 1952 hubo un gran cambio en Bolivia. O sea, el MNR tomó el poder e hizo una serie de modificaciones trascendentales en la historia boliviana. Eran momentos en los cuales la riqueza, digamos, productiva, que era el estaño, las minas, estaban en manos privadas. Era una época de gran conmoción, donde había tendencias políticas que se enfrentaban. Estaba en un lado el bloque socialista, el bloque comunista, estaba del otro lado la emergencia, digamos, de los gobiernos fascistas,
Ya cuando empezó a organizarse el MNR, empezó los prolongos de la Segunda Guerra Mundial y digamos, entonces como ideología estaban enfrentados tres grupos, uno que era el marxismo propiamente dicho, segundo las ideas conservadoras y tercero el nacionalismo. Este nacionalismo salió un poco contagiado por el entusiasmo que despertaba la experiencia de los países fascistas, especialmente Italia. Entonces, el MNR es un grupo igualmente de gente teórica que ve que hay un problema político. Bolivia, igual que ahora, estamos atrasados, o sea, salir nos hace mucho lío porque nos sirve contrastar, y sobre todo que hay muchos problemas internos. Entonces, cuando hay problemas internos hay que buscar la causa de esos problemas, la raíz de esos problemas. Y todos ya conocemos un poco la historia del MNR, las muchas vicisitudes, llega al poder, llega al gobierno, y en el 53 empieza a haber una serie de cambios trascendentales, la nacionalización de minas, ¿no es cierto? Pasa, digamos, la propiedad privada a la propiedad estatal, la reforma educativa, el voto universal y la reforma agraria. Entonces, esas son, entre otras, las cuatro ejes de cambio grande y trascendental que hubo en esa época. No se podía imaginar Bolivia sin una adhesión al MNR o en contracción al MNR. Todos los fenómenos que ha habido después incluso son válidos respecto a sus grandes cambios, digamos, que hubo en la época, incluso actualmente lo que estamos viviendo, el conocido proceso de cambio, más etc. Fundamentalmente porque se apoyó en una cuestión que era vital en esa época. No podía haber cambios si no había el desfogue de las energías, digamos, que se traducían, digamos, frecuentemente en violencia, digamos, en cuestión armada. El 52 fue una guerra popular, o sea, una guerra civil, y que terminó, digamos, con el triunfo del MNR. Entonces, ustedes se imaginan, en Bolivia tenemos nosotros una debilidad de que todo, cuando alguien gana, especialmente cuando alguien gana y está en condiciones de justicia, de cambio, pues hay una adhesión total. Imagínense, digamos, lo que conocemos, lo que hemos conocido, porque ahora, bueno, ya la situación es un poco diferente, pero los primeros años de entusiasmo que despertaba más, por ejemplo, que despertaba Evo Morales, son válidos del entusiasmo que despertó el MNR y Víctor Paz en esa época. Entonces hizo, digamos, una serie grande de transformaciones, modernizó el país en realidad, pero fracasó a mediano plazo. O sea, hubo cuestiones, digamos, dejó tareas inconclusas. Y cuando deja tareas inconclusas, hace, digamos, avances, al mismo tiempo genera, digamos, contradicciones que lo van un poco desestabilizando. Y en Bolivia hay una especie de ciclos. O sea, porque el MNR no es el único, digamos, que es el más trascendental, pero siempre hay movimientos grandes que intentaron cambiar Bolivia. Los liberales, por ejemplo, de la civil que en 1999, el ciclo de conservadores, etc., el ciclo de nacionalismo revolucionario y posteriormente lo que conocemos el ciclo del MAS. Entonces son grandes ciclos, pero que de repente abruptamente se paran, ¿no es cierto? Y se genera un nuevo ciclo. Y después de 10, 12 años de gobierno se agotó. Y su vicepresidente, que era también del MNR, hizo un golpe de Estado en Barrientos y no pasó nada, o sea, tranquilamente una sucesión, todo es en gran movilización de masas obreras y campesinas, esa situación pre-revolucionaria, pues es interesante ver la literatura de la época. Pensaban muchos que en Bolivia se iba a desarrollar los soviets, o sea, lo ponían a Bolivia como parangón de México, donde también hubo una revolución importante. O sea, no pasó nada, absolutamente, una defección popular y hubo, digamos, un cambio de gobierno, que fue, digamos, un periodo, digamos, hasta el nacimiento de un nuevo ciclo. Evidentemente, podría haberse empezado nuevos ciclos si el presidente que tomó el poder, Barrientos, no hubiese muerto seguramente, digamos, como murió en un accidente de aviación. Necesito el caso de que también después se entran en cosas fortuitas y cambia, digamos, el ciclo de historia. Entonces, esto generó fundamentalmente una contestación nueva. Esto es lo importante en la historia, el nacimiento de contestaciones nuevas y contestación inusitada. Por primera vez el mundo indígena planteaba la organización de partidos políticos propios, porque hasta esa época el indígena estaba totalmente supeditado a todas las iniciativas que podían venir, digamos, del mundo criollo. O sea, el problema era siempre cómo incluir al indio, cómo incluirlo en la ciudadanía. Y ahí había todas las variantes, es decir, que era cuestión de educación, de alfabetización, de conversión religiosa, ¿no es cierto?
digamos, iniciativas mucho más novedosas como las que trató de implementar Villarreal en su ciclo de Congreso, digamos, regional. Entonces, se planteaban todas las expectativas de que tuvo una visión de lo que tenía que ser de Bolivia, cómo debía integrarse Bolivia, cómo debía crearse nación. Es una tarea que ahora sentimos. Pero, evidentemente, falló. No hubo, digamos, la solución. De tal manera que promovió, digamos, hubo una ruptura de ciertas relaciones sociales, económicas en el mundo indígena, pero no lo suficiente como para transformar la realidad. Ya se evitó el viaje, se repartió la tierra, ya desaparecieron los feudos, desaparecieron las haciendas, se repartió, digamos, la tierra que la trabajaba, ¿no es cierto? Y de ahí vemos una de las primeras rupturas entre el mundo indígena del occidente y el mundo indígena del oriente, porque la reforma agraria no llegó, digamos, al oriente. ¿No es cierto? Entonces, y la gente empezó a organizarse, fundamentalmente en sindicatos. O sea, hubo, digamos, apropiación de nuevas formas y que provocaba, digamos, una gran curiosidad y un gran, ¿cómo se llama? Una gran inquietud, digamos, por lograr, digamos, cuestiones que el movimiento indígena había luchado desde hace tiempo, que es un empoderamiento real en el contexto. Entonces, el 52 provoca esto, y no solamente provoca la crisis Constantino, digamos, el MITA, sino que justamente en la misma época, el 56 más o menos, o sea, hay una rebelión grande que es poco estudiada en Bolivia, que es el Laureano Machaca. O sea, el Laureano Machaca es un indígena, es una aymara que logra, digamos, acceder, gracias a estas rupturas, a una cuestión que era inusitada en esa época, logra entrar al colegio militar. Parece ser que se minimizó un poco, cambió su nombre según algunos autores, y era, digamos, desgraciadamente menos moreno, digamos, como para permitir su entrada, digamos, unos dos feudos del testamento de la servicio militar. Y la Laureano Machaca provocó una guerra, digamos, y un fenómeno muy interesante. O sea, toma conciencia que tiene la misma reflexión, digamos, que van a tener Constantino y sus amigos. ¿Por qué, digamos, estamos supeditados? ¿Por qué estamos despreciados? ¿Por qué, siendo nosotros un poco los dueños de casa, somos menos que los porteros? ¿Y por qué nos arrinconan? ¿Y por qué no podemos estar en el aparato del Estado? ¿No es cierto? Entonces, estas preguntas básicas, digamos, te llevan a ver que la cuestión del poder está en el uso del armamento, en el uso del conocimiento militar. Entra al colegio militar, no se sabe por qué exactamente lo abandona en unos años, regresa a su comunidad, pero cuentan incluso que se pasaba con uniforme militar, su capa, etc. Era una persona que su mentalidad estaba siempre en la cuestión política, en la cuestión de las relaciones sociales. Entonces él se da cuenta un poco de esta perspectiva y se da cuenta de la importancia que tiene la articulación con los movimientos políticos citadinos, el coro especialmente y el MNS. Y ve, porque aquí está la característica, ve las características de la política criolla. Y una de las características es que el MNS, que entre comillas era un partido monolítico, en el fondo era una especie de unión de retazos y de empoderamientos totales de diversos líderes que eran importantes. Estaba Víctor Paz, estaba Núcleo Chávez, estaba Juan Chile, etc. ¿No es cierto? Entonces, y él ve cómo, digamos, las bases se supeditan. Y como el MNS tenía que garantizar su triunfo y su enemigo principal era la sociedad boliviana, como había habido una revolución en el 52, las armas quedaban todavía en el juego, ¿no es cierto? Y se realizan, digamos, no solamente medidas obreras, sino también lo que llamaban los regimientos campesinos. Y la Laureano Machaca organiza un regimiento campesino, le pone el nombre de uno de los cartas del MNS, pero tiene una política totalmente autonomista, en el sentido de tener un proyecto político propio. Pues él piensa hacer una república aymara y lentamente ir engrosando su ejército hasta certificar la paz y tomar el poder político. Entonces, como lo que uno piensa, digamos, no lo puede ocultar, siempre salen los debates, etc. Hay gente que va, digamos, y que lo vende, digamos, a la Laureano Machaca en la ciudad, va a quejarse, entre comillas, con un término que se utiliza en el campo, a los jefes que son los creadores del MNS, y dice, hay un tipo que nos está jugando mal. Él quiere hacer su propio puesto, está haciendo un regimiento campesino, ¿no es cierto? Y que él quiere tomar el poder. Y eso resulta increíble para los que escuchan, porque no pueden entender que el indio pueda tener esa iniciativa, pueda tener esa pretensión.
va una comisión del MND y el gobierno lo recibe con una gran fiesta y hace desfilar, ¿cómo se llama?, los regimientos que tenía, les hace ver una obediencia que hay, o le pone el nombre de los jerarcas del MND a sus regimientos, y la gente del MND regresa a la ciudad tranquilos y contentos y felices, mientras la Laureano, digamos, va comprando fuerza. La cuestión es bastante amplia para decir simplemente que hay muchas contradicciones también internas, y fruto de esas contradicciones internas de Laureano Machaca se ha emboscado en otra cosa, me parece, no es cierto, y incluyó por un enfrentamiento interno, a quienes lo acorralaron con los vecinos, que eran gente, digamos, antes fuerte, pero también con la unión de un razonamiento indígena que había al interior. Entonces, digamos, que el conocimiento de los jóvenes. Entonces, ¿dónde está la innovación feminista? Que existe en una organización política. No piensan en disociación tipo MNS, no piensan, digamos, en una guerra tipo, digamos, Laureano Machaca. Tenemos que llegar al poder, tenemos que llegar al poder en base de las elecciones. Y llegar al poder significa ser un partido político. Y se plantea por primera vez la necesidad de un partido político, primer caso inusitado. Segundo, que ellos tengan candidatos propios. Y tercer elemento, que haya una doctrina totalmente propia y original, que el indio gobierne, pero el indio gobierne de acuerdo a su propia cultura, sus propios principios, etc. Entonces, esto que nos parece un día banal y corriente, pues es totalmente inusitado en esa época. Y todo el mundo, creo, empieza a no solamente a escandalizarse, digamos, sino empieza a asediar y empieza a contradecir este movimiento. Bueno, ahora, cuando se hace un grupo político se necesita símbolos. ¿No es cierto? Entonces, y las reuniones, ¿qué ponemos? ¿Qué nombre ponemos? ¿Qué figuras enaltecemos? ¿Qué cosa ponemos para que la gente nos siga? Y Constantino Lima tenía la preocupación siempre de que haya una bandera. Él recordaba de joven que había visto en algunos lugares, digamos, una huiparra, o sea, banderas con retrasos de colores diferentes, etc. Y sin embargo, digamos, en ese momento nadie tenía constancia de eso, porque los símbolos nacen y también desaparecen. No hay, como esto cree el multiculturalismo actual, de que hubiese una especie de saber ancestral que se va transmitiendo de abuelos a jóvenes. Eso es totalmente falso. O sea, y especialmente en el mundo andino, porque el mundo andino se caracteriza por un ansia de modernidad y de asimilación bastante intensa. Entonces, en algún lugar se había desaparecido. Lo que, digamos, se mantenían las huiparas blancas, etc. Y Constantino Lima tenía un amigo que era, no sé, las personas que son mayores se deben acordar, en Pérez Velasco, era el lugar donde vendían libros viejos, libros usados, libros de segunda mano. Y él tenía especialmente un amigo que era parte de su movimiento y que tenía su puesto. Y un día, digamos, le dije, mira, aquí hay algo, me ha llegado un proyecto del Perú, alguien me lo ha vendido y habla de lo que a ti te preocupa, de los símbolos, de las banderas. Y entonces en ese libro, en ese proyecto, esta persona hacía una recapitulación de todas las banderas que se habían usado en el Tahuantinsuyo. Y entre ellas estaba la huiparra cuadros, estaba también la huiparra franca, estaban los estandartes que utilizaban los incas, etc. Y Constantino Lima se fija especialmente la de cuadros, porque era lo que él había visto también. ¿No es cierto? Y entonces él va y propone, digamos, que tener esa huipala como emblema político, digamos, para su organización. Y eso es lo interesante, cuando leemos las memorias de Constantino, las entrevistas, dice cosas, digamos, que ahora digamos, la efervescencia, digamos, no nos permite a veces comprenderlo cabalmente. Él cuenta que cuando presentó ese su proyecto, no corría seguido. La gente decía, pero ¿para qué? Ya tenemos la tricolor boliviana. Además de lo que se trata es tomar el poder en Bolivia. Nos van a decir folclóricos, nos van a decir que nos estamos inventando, pero el empecinamiento y los argumentos del que tiene una idea, y sobre todo si esa idea tiene proyección, pues son las que se imponen. Constantino logró imponer, digamos, su punto de vista. Ahora bien, ¿cómo era esa huipala? No sé si ustedes han visto algunos afiches de la película, no recuerdo, una película de Jorge Sanginés, una de las primeras que hizo. ¿No es cierto? El coraje de este pueblo, me parece. No es las banderas. Las banderas, ¿no se llaman? Las banderas de la mano. ¿Perfecto? Y pone una huipala. Claro. Y ustedes van a ver, los colores de esa huipala no corresponden a los colores que conocemos.
porque las huipalas que se utilizaban eran, digamos, arbitrarias en cuanto a los colores que había a las banderas del amanecer, justamente, de Rafael Artón, ¿no es cierto? O sea, el comentario que se ha hecho al respecto. Entonces, eran arbitrarias en cuanto a los colores, en la cantidad de cuadros que había y en la disposición de estos, ¿no es cierto? Y empieza a haber una especie de competencia en lo que era de Constantino Limán con otra iniciativa que surgió paralela, que era lo que después llegó a ser el MRTK, el Movimiento Nacional Pacatario. Entre los dos hay una especie de disputa por acabar, digamos, el auditorio indígena. El MILTA era sobre todo político, era conceptual, mientras el MRTK tenía una fuerte, digamos, inserción en lo que era el sindicalismo campesino. Y en Ayo es el MRTK, entonces que empieza a utilizar las huipalas, pero son huipalas así, algunas incluso rectangulares, es toda una cuestión, porque no había un parámetro fijo. Entonces, lo que sucede es que dentro del MILTA se empieza a sistematizar, digamos, esos colores, es decir, se hace una nueva conceptualización. Y hay una persona que se va a destacar en este aspecto, que es Germán Choque Condori, que es después más conocido como el Inca Choquehuanca, ¿no es cierto? Que es una persona joven, que fue militante, me parece, un momento del MICA, de la cultura del MICA, pero sobre todo hace parte de todo algo nuevo que van haciendo, que es un grupo de jóvenes activistas que no están orgánicamente ligados al MICA, porque como todo joven, uno es bastante crítico, bastante inquieto, y el MICA empieza a tener un colapso interno. O sea, digamos, la tarea que tiene históricamente es demasiado grande y no están, para decirlo sinceramente, con toda la fuerza como para asumir eso. Y los enfrentamientos que hay con el mundo criollo, porque esa época del mundo criollo que estaba dividido en derecha e izquierda, se unieron para atacar al MICA, hacía que tomara cada vez una actitud más defensiva y que no pudiese desarrollar, digamos, y proyectar todo no solamente su agitación y propaganda, sino sobre todo el desarrollo de sus principios y de sus planteamientos. Entonces hay una especie de jóvenes que incluso se ponen un poco al margen, y cuando el MILTA y el MRTK empiezan a colapsar, empiezan a querer instaurar y hacer unos partidos nuevos. Hubo una época en Bolivia en que cuando ya el MILTA está en su crisis, surgen como 5, 10, 15 siglas diferentes, el Partido Indio, Milipala, etc. No recuerdo, pero hay una cantidad grande y surge un desconcierto enorme. Entonces muchos de esos grupos van a colapsar, algunos van a seguir, y algunos van a destacar sobre todo a nivel de individualidades por su capacidad creadora. Y una capacidad creadora de estos es Germán Choque Condori. Entonces Germán Choque Condori empieza a conceptualizar y empieza a diseñar una huipala. Y no lo hace solo, él lo hace en colaboración con mucha gente, porque hay muchos que estaban interesados, algunos en el museo, etc. Y empieza a teorizar sobre la huipala, y empieza a proponer varias huipalas. El dato curioso es este, digamos, esto ya en los años 80 me parece. El dato curioso es el siguiente: en su teorización, digamos, se tenía que ver una huipala que era la huipala de Tahuantinsuyo, que su característica era que era una franja diagonal central de color verde. Después tenía que ver otras de color rojo, de color amarillo, etc., que tenían que corresponder a cada uno de los 4 suyos. Y el de color blanco tenía que ser del collar suyo. La que más se populariza es esta del collar suyo. Y es curioso ver ahora que en regiones que pertenecen al Quinta-Suyo, etc., cualquier otra región, o sea, se pone la bandera del Tahuantinsuyo como si fuese, digamos, la bandera propia. Entonces, primera cuestión, no es nada milenario, es una creación, porque toda bandera es una creación. Incluso si una bandera fuese centenaria o milenaria, en algún momento se ha creado. O sea, digamos, es interesante que analicemos de dónde surge esta visión, digamos, que algo tiene que tener valor en la medida que sea digamos, antiguo, que sea milenario, etc. Eso lo vamos a tratar de desarrollar un poquito. Entonces es una cuestión que tiene un momento, que tiene un autor, que tiene fechas, que tiene una historia. Y que nace sobre todo como se llama, como una bandera partidaria. Y que no tiene pretensiones, digamos, de ser una bandera plurinacional, digamos, de estar al lado de las banderas de color. Lo que había, yo recuerdo la discusión que había, es nosotros tenemos que proponer esta bandera para que sea la bandera representativa de toda Bolivia, ¿no es cierto? Porque una bandera es una cuestión simbólica, emotiva. Todos tienen que reflejarse ahí. No había en esas épocas la idea de la pluri y de que podían existir 2 banderas, me pareció un absurdo.
una buena cantidad de gente. Ya, ¿para qué nos hacemos problemas si hay la bandera boliviana y lo que queremos es poder en Bolivia? Por eso estamos candidatando para presidente, vicepresidente, diputados, otros. Y otros decían, no, es que hay que cambiar de una manera de cambiar radicalmente, es tener esta bandera. Entonces, la conclusión que había era que mismo si había cambio, era un cambio porque tenía que tener una aprobación de la mayoría y de una u otra manera, ¿no es cierto?, tenía que ser aceptada como símbolo único de todos los que hacían parte del territorio boliviano. Pero a ver, ¿qué sucede? Es decir, el MICA fue bastante creador, ¿no es cierto?, porque todo movimiento indígena es una constante, siempre está influenciada por las ideas del momento y de otra manera no es posible. ¿No es cierto? O sea, cuando hubo la primera invasión, ¿no es cierto?, y hubo la catequización, lo único el indígena tuvo que escoger entre adscribirse, digamos, al credo que le daban o no adscribirse. Cuando hubo positivismo, ¿no es cierto?, lo mismo, digamos, todos los valores que hacían, digamos, los indios tuvieron que someterse, digamos, a esas ideas. El único momento, digamos, en que el indio no se somete con la creación del MIC y del MTK, porque se agarra esas ideas, pero al mismo tiempo se las contradice y se plantean modelos propios. ¿Y cuál es esta cuestión? O sea, la gran discusión de política y el mundo boliviano estaba partido de dos tendencias, en las tendencias de derecha y de izquierda. Eran, digamos, tendencias totalmente irreconciliables. ¿No es cierto? Y ninguna de las dos aceptaba la idea india. La derecha no, porque era gente que incluso ahora vemos bastante racismo en esos años. O sea, impensable pensar que los indios, los congos, casi los animales pudiesen tener la pretensión de gobernar el país. Y que hablar del idioma nativo, de los símbolos, etc. ¿No es cierto? Y la izquierda condicionaba todo apoyo en la medida, digamos, de que se admita que el motor de la historia era el proletariado y que había que seguir la revolución siendo campesino, etc. Y el discurso de América era una cuestión tan innovadora, tan tremendamente rompía los esquemas, que provocaba un rechazo total. ¿Para qué sucedió en la modernidad? Esas ideas dominantes terminaron por desaparecer porque históricamente hubo un colapso, digamos, político al final de los años 80 y los años 90. Es decir, la humanidad se dividía objetivamente entre derecha e izquierda. Y la izquierda era el análisis marxista. Y en el análisis marxista, el sistema que iba a desaparecer era el sistema capitalista. Y sucedió que el socialismo desapareció. Entonces, como para confundir y poner en crisis, digamos, a cualquier teórico. Entonces, todos los esquemas, todos los paradigmas de los marxistas se fueron al tacho. Y entre ellos una cuestión que ponían a pensar que era la figura la figura del proletariado, ¿no es cierto?, como la figura central que iba a motivar no solamente la ideología, sino físicamente todos los cambios políticos y sociales. Entonces se queda, digamos, todo un vacío y grande conceptual, y tan grande que ustedes conocen este libro que escribió el japonés El fin de la historia, por ejemplo. Se pensó que la historia había terminado, había triunfado el capitalismo y a todas las ideologías ya no tenían razón de ser y empezaron una nueva ola. Entonces, ¿pero qué sucede? Digamos, como el hecho de ser de derecha y de izquierda obedece no solamente a convicciones, sino a otros elementos, la izquierda desorganizada agarra elementos que surgen de la reflexión de la derecha triunfadora, que es el multiculturalismo. Es decir, el reconocimiento de las diferencias, ya no hay necesidad de ser antagonismo con las diferencias, y las diferencias pueden ser perfectamente integrantes de un nuevo modelo de Estado. Ahora, esto surge especialmente en países donde son bastante sólidos y pueden, digamos, amortiguar eso, y que de alguna manera quitan el significado a las diferencias que había, ya no tiene sentido de ser. Pongamos el ejemplo, digamos, en los tatuajes. Es moda ahora en los países capitalistas que los hombres se hagan tatuar lo que sea. Y el tatuaje antes era más visto, porque significaba la pertenencia a algo que estaba representado en el tatuaje, y generalmente era de bandas o de grupos, digamos, de sectas, etc. Entonces se rompen esos esquemas de cultura que cartonaban a la gente en una u otra identidad, y se crean nuevas identidades. Entonces la identidad llega a ser un arbitrio de la persona, un escopo que tiene que ser. Y ahí se da, digamos, un nuevo sentido al multiculturalismo. Pero eso es diferente, digamos, en sociedades donde ya no tiene significado, digamos, el tatuaje, que en sociedades donde sí tiene significado. Que tener o no un tatuaje significa la descripción de un grupo o otro grupo, o revela, digamos, el nivel que tiene, digamos, de pertenencia en determinado grupo, es decir, donde eso tiene significado.
Entonces, el problema es que todas estas especulaciones culturalistas que aseguran una nueva estabilidad para los países altamente industrializados entran en un caos en países como el nuestro, donde las cosas están resueltas. Y la izquierda lo agarra de manera totalmente defensiva. Y como la izquierda en sí misma es bastante inoperante, la reflexión política se da fundamentalmente a través de las ONGs, a través de algunos intelectuales, ¿no es cierto? Intelectuales que disputaban, digamos, la influencia, especialmente en las cuestiones del MRTK, Javier Arbó, Javier Hurtado, Silvia Rivera, etc. Cada quien tenía su concepción de lo que debía ser la lucha del indio y son los que más procliven a hacer este cambio. De ser marxistas conceptuales pasan a ser multiculturalistas, antiimperialistas, ¿cierto? Entonces hay una nueva concepción de lo que es el indígena. Ya no es una causa, ya no es una nación, ya no es un proyecto político, es como una especie de alegoría de las bondades humanas. Lo que hablaba un poco, ¿cómo se llama? Evo Morales, el indio reserva moral de la humanidad. Y se prestan virtudes a lo que no había y se empiezan a imaginarse conceptos como el suma carmaña, es decir, se conceptualiza el indio como una especie de cuestión suprema, ya aislada de los problemas. Y la representación gráfica de esa superioridad, ¿no es cierto?, sería la huipala. Yo he leído tesis en que hablan de la huipala como digamos, cuestión matemática, donde se puede uno revelar todos los secretos del universo, como una cuestión casi esotérica, se da cada color un significado, no una cuestión que ha sido creada y que ha sido convencional, se ha ido a asociar como toda bandera, que podría haber sido de otros colores, ¿no es cierto? Entonces se da toda una serie de fantasías porque es la moda del momento y eso se impregna prácticamente en dos niveles. El nivel de las ONGs y de los organismos internacionales y de financiamiento y el nivel de la academia. Entonces no se puede salir si no se entra ahí. Entonces, pero ya esto es posible en Bolivia, que entra sin ningún obstáculo, porque los grupos que tenían una potencia como para hacer frente y para contrastar eso ya no existían, que era el indianismo y el catalanismo. Entonces hay toda una nueva generación que es bastante susceptible y que queda marcada por esas epopeyas, pero que no tiene de referencia y que su trayectoria, digamos, militante, incluso la amalgama, digamos, una moda que hay en el momento, que es la moda culturalista. Entonces ya ahí surge, digamos, una nueva, entre comillas, vigencia de la huipala. Pierde su sentido, digamos, primigenio de ser bandera política y convencional y simplemente instrumental, a hacer como una especie de cuestión de significados más allá de lo que puede ser propiamente la bandera, entre ellos el hecho de ser ancestral. O sea, muchos de los intelectuales indianistas, incluso el que la diseñó, que recientemente, últimamente empezó a reclamar la autoría, entran en esa fábula de que esto vale por ti, porque esto se utilizaba hace 100 años, 500 años, 1000 años, etc. O sea, digamos, es como si se hubiese hecho una trampa y se anula un proceso, digamos, político, quitándole su historicidad, es decir, quitándole la capacidad de crear algo y de publicarse en su momento y manteniendo una visión de que uno es heredero, digamos, una sabiduría diferente y fundamentalmente radical, digamos, de los otros. Y de ahí el empeño de muchas personas por querer demostrar que esto es antiguo, cuando eso no tiene sentido. Un símbolo es un símbolo. Ahora casi todos en Bolivia defienden la bandera roja, amarilla y verde, pero Bolivia ni siquiera ha nacido con esos colores. Bolivia tenía otros colores cuando nació y nadie sabe quién es el que ha cambiado esa bandera por la otra, ni qué significan los tres colores, porque todo significa es convencional, se necesita simplemente elementos de unión. Entonces, ¿qué sucede? Como ya políticamente ya no hay, digamos, misa ni MRTK, hay toda una masa nueva de gente, digamos, que queda latente, digamos, esos aportes que habían hecho los aparatos políticos del capitalismo. Queda, digamos, sobre todo vigente una nueva gente joven, digamos, que está con una gran ansia, pero que esa ansia lo canaliza un poco a repercutir la moda postmoderna que hay en ese momento. Se esfuerzan por demostrarse, digamos, originales, diferentes, etc. Y digamos, ¿qué se hace? Que se descuida lo que es eminentemente político, es decir, tener el curso con nuestro pueblo. Y aquí viene una gran contradicción. Nadie puede triunfar si no está estrechamente ligado al pueblo. Incluso un mito tiene valor en la medida que este mito puede ser movilizador. Que el mito moviliza siempre y cuando que se entusiasme y que se acorde a la realidad. Entonces da una paradoja. Mientras tenemos un pueblo, especialmente los pueblos americanos, que son terriblemente modernistas, que hay que ver solamente el alza, que están buscando el empoderamiento individual, que se venera la instrucción, porque
quien quiere hacer algo, ¿sabes? Se inscribe en una universidad, se inscribe en un instituto, es decir, mientras se va por un lado, empieza a tomar pues una idea, digamos, que va hacia el otro lado, que exalta saberes tradicionales, que exalta saberes concretos, que hay cosmovisiones, que epistemes, etc. Entonces, lógicamente, no hay conducción política, no hay. Entonces, y la única conducción política puede venir de los criollos que son conscientes de ello, que hay una mina de oro para movilizar a la gente y conducirla como uno quiere. Y es ahí donde surge el MAS. El MAS surge como un aparato criollo, no es cierto, que necesita de los indígenas, porque la nueva moda, digamos, mundial es el indígena. Pero no entre el indígena como un aparato indígena, sino entre el indígena como personas. Y como personas, y que por los traumas que tenemos, por los conflictos que tenemos, es excluyente. Es bastante, digamos, sugerente pensar que al MAS, que se lo presenta como movimiento indígena, siempre ha sido, digamos, un movimiento excluyente del indígena. Porque el indígena, cuando no está en su propio aparato político y depende, digamos, de lo que ha hecho el criollo, pues tiene que ser el único. Y Evo Morales entrará en contradicción con Santos Ramírez, entrará en contradicción con Patsy, encontrará en contradicción incluso con David Chocobán, que creo que David Chocobán es el único indígena del cierto peso que ha resistido hasta ahora. ¿Por qué? Porque, digamos, el esquema colonial te hace que unos tienen todo el conocimiento y le dan, digamos, cierto poder, digamos, a alguien. Es como, digamos, el guardián de una casa. La casa es de otro, pero uno le ponen ahí que tú vas a quitar que entra, que no entras, ahorita dice, se siente como si fuese el primer propietario, cuando simplemente es un elemento funcional de un edificio que todavía no es nuestro. ¿No es cierto? Entonces se da todo esto y ¿cómo se contenta? Pues con pura folclore, con puro oropel, Sumacamaña, Chachaguarni, Año Nuevo Aymara, o sea, cuestiones simbólicas que no van y que hace la contradicción, que no entusiasma mientras nuestra gente empieza a empoderarse realmente, porque el MAS en su proceso empieza a crear desquebrajaduras, fisuras como las creó el MNS. El MNS de igual manera hizo grandes cambios, no los completó y creó fisuras que la gente aprovechó para empoderarse, como el caso de la Oleana Oaxaca, que logró entrar al servicio militar, por ejemplo. Y es aquí lo que tenemos con el surgimiento de lo que llaman la policía digna, digamos, por los choretos y que adelantos, es un nuevo grupo de gente que tiene la habilidad de crear riqueza. Y esa habilidad de crear riqueza que después puede dar el empoderamiento será, digamos, una nueva cuestión. El problema es que en esa transición que debería haber habido realmente era la oportunidad histórica para que el indio pueda conducirla, no lo conduce, la conduce más, y además necesita, digamos, de todos estos aspectos, porque todo el mundo aprende, para poder, digamos, utilizar al indio, digamos, en estos momentos, y más con el auxilio del elemento simbólico, porque la utilización del indio no es una cuestión nueva, esto es una cuestión, digamos, histórica, pero que poco a poco va pasando, se va atenuando, digamos, y va perdiendo la intensidad que tenía de antes. Muchos recordarán de Bautista Saavedra, ¿no es cierto?, en los años 30 en Bolivia, porque también presidente, y de ahí viene el nombre que se dio, digamos, a algunos activistas de la región de Tecachi, o sea, las famosas ovejas de Tecachi. Cuentan que cuando, como todas las personas políticas tenían sus contradicciones con sus pares, y a veces telegrafiaba, digamos, porque tenía sus haciendas por la calle y te decían envíenme ovejas. ¿Y qué significaba envíenme ovejas? Envíenme gente para pegar a mis adversarios. Entonces, esos eran las ovejas de Achacachi. Entonces, cuando el pueblo no es consciente, no tiene todavía un empoderamiento, sirve alegremente a quien lo manipula. Es decir, eso es una cuestión totalmente colonial. Eso era mucho más intenso antes. Hay que ver, por ejemplo, que los españoles ganaron no porque eran natos, eran creo que 180 personas nada más, sino porque tuvieron la habilidad de poner indios de su lado que lucharon contra los otros indios. Pero todos esos aspectos históricos no los analizamos, esto porque la historia oficial no nos conduce a eso, y porque justamente al analizarlo notaría los elementos de la historia en próximos, digamos, acontecimientos. Entonces, esa especie de tendencia que hay de vivir, digamos, ciertos mitos, mientras el grueso de la gente está yendo en otro lugar, digamos, lo vemos en la época actual con la Huipala. Entre el MAS se empodera de la Huipala y ni siquiera lo convierte en bandera nacional, en símbolo nacional, sino que es una bandera partidaria. De ser bandera del MIP y del MLTK pasó a ser ahora de bandera del MAS, y que utiliza para tratar de neutralizar, digamos, a sus contrincantes nada más. Y parte de nuestra gente va alegremente detrás de eso. Parte, yo digo, porque lentamente se va dando una desafección, porque el MAS, al igual que el MNS, empieza a crear cambios objetivos reales, pero
porque al no ser plenos hace que la gente vaya por su propio lado, busque empoderarse, y eso fatalmente va a terminar en la creación de nuevas organizaciones indígenas que van a ser un salto cualitativo. De la misma manera que el MISCA fue producto de la destrucción y de la destrucción del MNR, se está germinando nuevas organizaciones que van a ser producto de las fallas y de la destrucción del MAS. Y va a pasar a la historia de la cuestión de la Huipala, porque pueden surgir otros símbolos. No sabemos qué símbolos van a tomar estas nuevas organizaciones que van a surgir, porque es parte de la historia, es inevitable, ¿no es cierto? Y quienes propugnan estos nuevos, quienes están al tanto de lo que pasa, y quienes tienen, digamos, quienes tienen una visión clara de lo que es, lo que debe ser, y de lo que son las artimañas del otro. O sea, ya les hablaba de Laureano Machado, se dio cuenta que, digamos, si se le ponía el nombre de uno de los caudillos del MNR, un regimiento, por lo menos esa facción del MNR los iba a dejar tranquilos y los iba a parar, digamos, como su protección, mientras acumulaba fuerzas para sus propios proyectos. Entonces ahora tenemos eso en la Huipala, o sea, digamos, hay que evitar todo el fascismo. O sea, digamos, o sea, el hecho concreto es el empoderamiento. Y para el empoderamiento hay que ver las condiciones reales, o sea, cómo se va, sobre todo qué es lo que hace nuestro pueblo. Entonces, el problema es que en este elemento culturalista que hemos pasado en esta breve historia, nos han querido encerrar en un mundo cultural que no corresponde exactamente a lo que nosotros hacemos. O sea, digamos, o sea, si damos una mirada alrededor de nuestro, digamos, vemos que el mundo indígena está en aquel proceso que sí realmente ha sido descolonizador, porque la descolonización significa retomar el cauce histórico de un pueblo con los elementos y los términos contemporáneos. Bolivia no es el único que se va a descolonizar, más bien es el único que ahora no se está descolonizando. La descolonización ya pasó en África, ya pasó en Asia, y donde no hubo ninguna de estas fantasías. Cuando los egipcios lograron tener el dominio de su territorio, no regresaron a hacer pirámides y a teorizarse sobre oros, osiris, etc. Irán, por ejemplo, que es uno de los países de referencia, no regresó a reivindicar la religión de Zoroastro. Ellos se tomaron, más bien tomaron como parte de su identidad la religión musulmana, y el Islam es tan conquistador y ajeno para ellos como lo es el cristianismo para nosotros. Es decir, se necesita una etapa dirigente que sea, digamos, terriblemente innovadora, realista y al mismo tiempo anclada en su propia realidad y tomando el curso no solamente de lo que el pueblo quiere, sino de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en el mundo. Ahora sucede que estos aspectos estaban privados del indígena. El indígena no podía tener estos aspectos. Ahora sí los tiene. Digamos, el acceso, digamos, al conocimiento, el acceso al saber, a los contactos, a la circulación, está cada vez más y más abierto. Y ahí vemos la selectividad que tiene ahora las técnicas de manipulación, que es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más fáciles, mucho más asequibles. ¿Qué pienso yo? Esto es simplemente una especulación mía. ¿Qué pasó, digamos, con el golpe o no golpe que hubo en noviembre de 2019? Para mí fue el colapso de un régimen que está de acuerdo a todo lo que es la historia de Bolivia. En Bolivia podemos hacer como gráficos: ascenso, caída, periodos, digamos, dentro de un nuevo ascenso, de una nueva tendencia, etc. Y el más curioso, lo que dura normalmente una corriente política en Bolivia, procesos como de 10 a 20 años, ¿no es cierto? Y después hay un agotamiento. Y todas estas corrientes políticas siempre se apoyan en el indígena, pero el indígena, digamos, al no tener participación plena en el Estado y en la nación, es como una sanguijuela que chupa, digamos, de que le oprime sometiéndose, y que una vez que se ha nutrido lo suficiente y lo que está debido, cambia y lo deja. No se compromete con la suerte, digamos, de nadie. El indígena no se comprometió con los liberales, con los conservadores, con el MNL, y yo creo que tampoco se compromete con el MAS. De aquí se ve que el 2019 para mí hubo un colapso, ya hubo un cansancio. Los teóricos además esperaban que la gente salga a la calle a luchar, que haya guerras civiles, no hubo absolutamente nada. ¿Qué pasó? Después hubo problemas, porque ese nuevo gobierno fue un gobierno que no es cierto, que no se había, que no se reprodujo nunca en la historia. En la historia, ¿qué vemos? Aquel que toma el poder sobre el otro, generalmente retoma, digamos, las pautas del otro, que las contradecía cuando era oposición, porque simplemente es el imperativo histórico. Por ejemplo, los liberales que tomaron el poder después de 1899 eran los más guerreristas para Chile. Habiendo perdido la guerra con Chile, los plantaron una nueva guerra para recuperar, digamos, el Pacífico.
y fueron los que firmaron el Tratado de Paz con Chile. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó con el MNS? Quien hizo el golpe de Estado fue Barrientos. Y Barrientos, cuando tomó el golpe, cuando tomó el poder, no dijo la restauración de la falange, o podemos hacer que los propietarios vuelvan y que estos indios que han querido aprovecharse, que se han repartido la tierra, sino se puso como la restauración de los valores del MNS. Y además era una persona que hablaba que de origen pueblerino. O sea, siempre, digamos, ha habido, digamos, ¿cómo se llama? Una inserción hacia lo que se desposeía para superarlo e incluso para políticamente pues, contradecirlo con otra política. El único caso donde ha habido como una especie de intento de restauración fue en el gobierno transitorio, que a mí me han dicho fue como un odio tremendo hacia lo popular, confundió a lo más como lo indígena, ¿no es cierto? Y hubo un desfogue de racismo y coincidió con ¿cómo se llama? Con la epidemia del coronavirus, y se acordaron que el Alto y el campo en la imaginación popular citadina eran los lugares de la gente indisciplinada, que iba a contagiar. O sea, se creó una histeria tan grande y que la culminación de eso fue cuando algunas personas se quitaron la huipala y empezaron a quemar. Porque un símbolo, cualquiera que sea su origen, empieza a encarnar, y por eso hay que respetar los símbolos, y hay que relativizarlos porque son artificiales. Pero ya, digamos, la gente se identificó con ese símbolo porque, digamos, era un producto de su realidad completa. Y ya empezaron los problemas, los encantos, los problemas, ¿cómo se llaman? Y todo eso propició después un tiempo de más. Único caso, digamos, en la historia boliviana que se resucita. Algo que ya estaba terriblemente muerto y que debía haber generado otras alternativas y que regresa al poder. Entonces, a mi modo de ver, y esto es pura especulación, están en un momento ahora bastante duro y difícil, ¿no es cierto? Y quizás pensaron eliminar la oposición de Santa Cruz, digamos, simplemente utilizando a Lima, porque no es la primera vez que lo utilizan. Ya Santa Cruz siempre tuvo problemas con el poder central. Tuvo problemas cuando el MNS era gobierno, y en el 56 el MNS utilizó a los campesinos de Ucureña para invadir Santa Cruz y el Terelito para masacrar a los que era el problema sobre las regalías del petróleo. O sea, no es la primera vez. ¿Y qué pasó después en nuestra historia? Después vemos que tanto el MNS como los anteriores gobiernos, que siempre fueron contradictorios a nivel de centralismo La Paz, Santa Cruz, terminan dando cantidad de dinero inimaginables a Santa Cruz y Santa Cruz progresa. Es lo que pasó también con el MAS. Santa Cruz era opositora al MAS en su primera época y donde ha estado la mayor inversión. Y el indígena es como Tom Tutti, el que va a contradecir, a reñir, a pelear, a hacerse pelear y a matar, y el desarrollo del poder termina por hacer las paces y el indio como un Tom Tutti. Entonces, yo me imagino que se pensó ahora, pero no salió. ¿Por qué? Porque el indio está más empoderado. Y cuando uno está empoderado económica e intelectualmente, empieza a conducirse diferente, es menos manipulable. ¿Cuáles son los dos problemas que tiene ahorita el MAS? Primero, el problema de la coca con los yunqueros. Porque lo que se está discutiendo es quién va a tener el control del mercado, porque ahora son productores, que no dependen de dádivas del Estado, son emprendedores propios. Entonces, a ellos no les importa la lucha por la huipala, no les importa la cuestión de qué grupo va a manejar el mercado. Y el otro, toda esta desmovilización que hay por estas leyes sobre fortunas mal habidas, porque ha habido aquí un empoderamiento de nuestra gente de manera totalmente marginal, porque el sistema lo ha empujado a la marginalidad. ¿No es cierto? Y todos los que han hecho alguna fortuna es de manera informal. Y de todos ellos están en peligro. En cualquier momento el gobierno les puede, digamos, quitar todos los flores que han construido, las cosas que han tenido, todos los otros frutos que se han traído, ¿no es cierto? Porque, digamos, no están reglamentados. Entonces, entonces el mismo proceso de empoderamiento económico y también el empoderamiento mental hace que sea más difícil esta movilización y por eso está casi echando aguas. Ya no está como en otras épocas que todo el mundo le gusta como para mengar de nuestra huipala, etc. Y se desarrolla lo que, para terminar, como estamos empezando, todos los símbolos son imaginación, todos los símbolos funcional. Y si es funcional, tiene que ser funcional para nosotros. Porque ahorita está siendo funcional para la comprensión del mal con los cruceros, eso que nos interesa en el fondo. Mientras el Aymara no es expectativa de poder, tiene que seguir acumulando fuerza y tiene que proyectarse a algún nivel de expectativa de poder. Y si es expectativa de poder, tiene que darse cuenta que también hay otros sectores en Bolivia y tiene que resolver cómo resolver este asunto.
se va a reproducir esa misma dialéctica y antagonismo que había entre el MLTK y el indianismo. El indianismo era terriblemente radical. Nosotros tenemos que tener nuestra nación y todo el resto tiene que amoldarse a lo que somos. ¿Y qué decían los cacaritas? No hay varias cosas y nosotros tenemos que ir como el experimento para crear una nueva realidad. ¿Qué va a ser las próximas cosas que van a hacer? No sabemos. Ahora hay mucha influencia, digamos, y es normal, no es cierto, de todo lo que sea el indianismo y el catarismo, lo que pueda surgir. Pero lo esencial es que va a surgir algo nuevo. Aquí, digamos, no hay que hacer con el indianismo y el catarismo lo que justamente se critica de la Huipala. Aquí el éxito, digamos, del triunfo va a ser la capacidad creativa de cerebros que ven la realidad concreta en el momento concreto y saben adecuar ideas, y muchas de ellas tienen que ser terriblemente innovadoras para resolver desafíos que se plantean en ese instante. En ese instante hay que utilizar símbolos. Puede ser la Huipala, puede ser otra cuestión. Pero cuando nos quieren fetichizar con cosas fijas, inamovibles, se lo vuelve inamovible. Y lo inamovible no sirve en política. La política es simplemente la dinámica. Y que es la cultura lo que da alma a ese dinamismo, lo que da contenido a ese dinamismo que es siempre nuevo, novedoso, innovador. Esa sería, digamos, una cuestión general. Quizás podríamos profundizar si hay preguntas. Claro. Pedro, muchas gracias. Hay muchas ideas que hay que trabajarlas, ¿no? En realidad, el tema del MITCA, ¿no? Como un talante, ¿no? Que ha cimentado de alguna manera el tema de la Huipala, ¿no? Me llama muchísimo el dato que has lanzado hoy día, que tiene que ver justamente con Laureano, ¿no? Con Laureano Machaca, el papel que ha marcado en la historia y además el papel del MITCA, ¿no? Escuchaba una entrevista del Inca Huáscar, ¿no? Chiquihuanca, que le hacía Virginio Lema y no me acuerdo, creo que es Agustín, el otro periodista. Y ahí el Inca decía, ¿no? Yo soy quien ha diseñado la Huipala. Y otro dato que lanzaba ahí, Pedro, decía que la Huipala no es una bandera, es una Huipala, un cuadro, ¿no? En forma cuadrangular, porque la bandera tiene otra significación. Otro dato más que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y luego también hablaba también de la instrumentalización que posteriormente se ha convertido en esa imagen que él había trabajado, ¿no? Y te lanzo otro dato que está justamente que Fernando Toja dice, ¿no? Que la Huipala en realidad es una invención del Inca, que la bandera de los aymaras es el color blanco, ¿no? Es la bandera blanca, que no es el tema de los cuadros y demás, como tercer punto, ¿no? Y un cuarto punto que me gustaría plantearte, y si es que lo puedes desarrollar, mira, hay muchos datos, ¿no? Sobre todo del Perú, que muestran el tema de estas imágenes cuadradas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la Chuspawari, por ejemplo, no sé si la has visto, hay muchas imágenes en torno a ella. La otra, la Antara, ¿no? Que está puesto en una zampoña, ¿no? En la cultura nazca. La otra, puedes ver incluso en los textos de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que esa figura, ¿no? de lo conocido como ahora como la Huipala. La otra, una piedra pintada que es la Chuquibamba, y diversos queros que ubicados tanto en Cusco, en Estados Unidos hay otra y la más famosa, ¿no? El del Museo Guaro, ¿no? de Cusco, ¿no? Donde muestran esta imagen, ¿no? En cuadrillas y a la que le han denominado la Huipala, ¿no? Estos 4 puntos me gustaría plantearte, querido Pedro, y luego voy a dar parte también acá a nuestros amigos que se han conectado. Allá está Moisés Gutiérrez. Enseguida te voy a dar paso, querido Moisés, para que podamos dar un diálogo contigo también. También a Rafael. Buenas noches. Y disculpen, sé que es muy tarde, pero buenas noches. Pedro, eso después les voy a dar lugar. Sí, la opinión que yo tengo es que como todo símbolo es convencional, esto significa que debe hacer un acuerdo entre algunas personas y es artificial. ¿No es cierto? El Mirta podría haber escogido cualquier otro símbolo, porque inspiraciones para recuperar símbolos hay hartas. Germán Choquehuanca muestra, por ejemplo, una piedra tallada por la región del lago que en una región que se llama Banderani.
y se ve, digamos, signos escalonados. El signo escalonado podría haber sido igual inspiración para una bandera. Se agarró a la huipala porque gustó, digamos, porque fue llamativo, ¿no es cierto? Porque entra harto la elección individual, fue llamativo para Constantino Lima. Ahora, de que la huipala era blanca y en esta elección se utilizó sobre todo la bandera blanca, eso es cierto. Montoya tiene razón de ahí. Y por ello mismo, cuando Germán Choquehuanca diferenció las huipalas, Collazul, Chichazul, etc., suyo, ¿por qué creen que dijo que la franja central, que era blanca, era la distintiva de Collasuyo? Porque la bandera, la huipala blanca, es característica de la sesión. O sea, digamos, una no excluye a otra cuestión. Lo que pasa es que esta nuestra creatividad, dígase, queda truncada cuando hay una manipulación externa, cuando cierta forma, y solamente esa forma conviene, digamos, a quienes la instrumentalizan, en este caso es el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, y esa capacidad no solamente de crear nosotros, sino de discutir entre nosotros, ¿no es cierto?, se ve supeditada a la proyección política de ver si está de acuerdo o no a lo que interesa, digamos, un determinado gobierno o una determinada fuerza política. Porque esto influye en nosotros, es decir, una cuestión muy característica y bien importante, que incluso teniendo diferencias, tengamos nosotros cierta autonomía. Y es lo que sucedía en la época, digamos, de los años 80, porque entre catarismo e indianismo había bastante conflicto, a veces alimentado por las fuerzas criollas, pero había también bastante interrelación y bastante discusión. Los escritos de Felipe Quispe nos relatan todas las sucesivas reuniones que había entre indianistas y cataristas. Y al principio incluso se tenía que salir en una sola organización y hubo muchas discusiones con Genaro Flores. Entonces entonces, esa capacidad de incluso tener aproximaciones diferentes, pero en un marco de discusión interna, eso se rompe cuando el marco ya no es interno, sino es externo. O sea, cuando hay fuerzas interesadas en dominar. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, hay dos cuestiones que son bastante sintomáticas como para pensar. En esa bandera, de esa película que decíamos, las banderas del amanecer, si ustedes ven en esa huipala, está también los colores de la bandera boliviana, pero al revés, rojo, amarillo y verde, en sucesión. Es decir, cuando hay problemas nacionales, la parte que domina también tiene su identidad, que es la nación boliviana, y busca todos los elementos para o dominar completamente o por lo menos sugerir algo y sentirse tranquilos al ver que lo indígena se presenta de alguna manera su propia identidad. A mí me parecería totalmente concebible el hecho de que armaron esa huipala y pusieron intencionalmente los colores rojo, amarillo y verde para tranquilizar la parte boliviana. Y vemos el Patujú, por ejemplo, ¿no es cierto? Es no la bandera boliviana, el rojo, amarillo, verde. Sí, sí. Ahora, eso es una cuestión interesante, porque eso no deberían hacerlo los bolivianos, deberíamos hacerlo nosotros, porque es parte de la política el avanzar, pero también el tranquilizar al otro. Y cuando nos muestran solamente como provocadores, no solamente nos arrinconan y nos impiden jugar un rol político, sino que ese otro rol lo hacen nosotros. Porque como dije con el campo, con la actuación de Santa Cruz, basta que un poco la oligarquía cruceña se muestre un poco condescendiente con el MAS y inmediatamente el MAS va a empezar a financiar la empresa, como lo ha hecho hace los últimos años. Sí. Entonces, mientras la iniciativa de contradicción o de pelea, pero también de acercamiento y de puntos de cohesión, tiene que hacerlo parte de nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un gran vacío. Después del colapso del MIT y del MLTK, ha habido la inexistencia de partidos políticos, porque hemos sido desviados, yo creo que intencionalmente, a no pensar políticamente, sino a pensar solamente culturalísticamente. Entusiasmarnos sobre nuestra identidad, imaginarnos nuestra identidad, mientras las cuestiones prácticas de relacionamiento y ordenamiento estatal estaban en manos de otros. Entonces tiene que surgir, digamos, la intencionalidad política, que significa la creación de organizaciones, de estructuras y de seriedad, en cuanto a planteamientos y en cuanto a relaciones con lo otro. Entonces, de lo blanco es eso, es decir, es cierto lo que dice Antonio, no excluye, digamos, la utilidad que ha tenido la huipala multicolor, pero el hecho de que todos sabían, y por ello mismo, digamos, que el macho Tehuanca puso la franja blanca al centro, como distintivo de Collasuyo, era por el alto nivel, digamos, grado que tenía, digamos, como símbolo la bandera blanca antes de nuestro territorio y todavía está ahora. Augusto, como diría, querido Pedro, estamos todavía en el estado teológico
que aún no hemos pasado ni siquiera al estado metafísico, no estamos en un grado de fetichización todavía, ¿no? Pareciese que así, si vemos la reflexión de Occidente desde una visión europea, nos quedamos en eso, pero no voy a entrar en esa discusión filosófica. Quisiera darle parte a la pregunta a Moisés Gutiérrez, luego a Oscar, a ver, están queriendo preguntar, me están escribiendo desesperado. Si quieren preguntar compañeros, solamente díganme y vamos, les voy a dar parte acá. Aquí es compartir ideas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Básicamente. Dale, Moisés, te escucho. Moisés, tu micrófono está mal, no se escucha. ¿Lo escuchamos? Ya, más o menos, más o menos. A ver, arregla un poco tu micrófono, papá. Uy, no sé si te escucha, hermano. No se te escucha, hermanito. Oh, a ver, si lo puedes arreglar un poco, hermano, para poder escucharte claramente. ¿O lo escuchas, Pedro? ¿Lo escuchas, Pedro? No lo escucho. A ver, ya, a ver, mientras tanto, a ver, tratar de solucionar tu problema técnico y doy a otra persona para que puedan preguntar. Oscar, ¿estás ahí? Sí, gracias, Santos. Sí, sí. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? No, mi cámara se ve. No, tengo un problema con la cámara ya desde unos días. Dale. Bien, buenas noches. Carlitos Santos, por tu amable tiempo de conferencia. Pedro, ha sido un gusto escucharte. Muy interesante la exposición, ese recorrido histórico que hiciste, en sentido desde el tiempo del 52 hasta ahora. Muy importante tener este concepto histórico. Y obviamente también intentar entender este proceso de implantación de un símbolo, que hay un proceso semiótico, ¿no? Que de una u otra manera hay que analizarlo, ¿no? Voy a hacer un breve comentario para introducir una pregunta que quiero hacerte, Pedro, ¿me permites? ¿No? La relación de hechos en el 52 al 60 y 70 no hubo una descolonización, una deconstrucción del pensamiento, ni una implantación ideológica, ¿no? En sentido de un indigenismo, indianismo, no. A lo que se ha tratado de hacer durante estos 15 años, a partir de que ingresa el gobierno del MAS, ¿no? Hacer una deconstrucción del pensamiento en la sociedad y obviamente una descolonización. Pero con un baluarte, y la identidad está colocada hasta la Constitución, la huipala, ¿no? Es algo que identifica, y del proceso de identificación. Entonces, todo proceso de identidad va a surgir a partir de una iconografía que le va a identificar a ese grupo, a esa sociedad o a esa comunidad. La huipala identifica sí bien al occidente, pero no así al resto de Ayayala. No es parte de Ayayala. Los caribú, los taínos, los boricuas no van a reconocer la huipala, porque no los identifican. Entonces, ¿cómo podría ser este proceso de identidad hacia otras culturas? Porque ese es el discurso que se está dando ahora, que debería identificar a toda la línea, tanto Occidente y Oriente, aquí en nuestro país. ¿Cómo podemos o cómo se podría desarrollar esa identidad si a partir del 52 surge esta idea, tomando vestigios históricos relativos de esta iconografía, la huipala? ¿Cómo puede identificar a otras culturas en Latinoamérica? ¿No? En toda la parte de América, ¿no? El Caribe, porque si hablamos de los taínos, toda la parte oriental de Bolivia tiene relación con los taínos,
no, está relacionado, ¿no? Es una relación. Entonces, ¿cómo podemos hacer identificar eso? Por eso el Oriente salta con su Papukú. El Occidente, ¿cómo puede responder a eso? ¿Cómo podemos desarrollar una identidad? Porque, de una u otra manera, Anda, hija. los pensadores de la Huipala en el siglo XX son ustedes, Pedro, y ya lo que comentaste en esa relación. Porque no creo que eso hayan pensado en el Occidente. Debe ser una línea integradora, ¿no? Es el proceso integrador. Entonces, para desarrollar cultura, ¿cómo podemos integrar a Huipala? Porque no va a representar. Uno puede hablar de República Dominicana y decirle a un taíno, no le representa. Vamos a la línea del Caribe, no representa. Vamos al norte de Venezuela, no le representa. Vamos a los costeños, no les representa. En el mismo Perú hay conflictos con los costeños. Los costeños no les representan a la Huipala que está hablando del occidente. La serranía no le va a representar a lo que viene del altiplano. Entonces, ahí va a haber un choque de implantación ideológica, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo lo están viendo? ¿O cómo se podría solucionar? Ahí va la pregunta. Gracias, Santos. Gracias, Pedro. Gracias, Oscar. Sí. Una pregunta más, querido Pedro, una pregunta más. ¿Alguien? Moisés. Adina, Ahora sí, Moisés, te escuchamos. Dale, Moisés, te escuchamos. Tu micrófono, querido Moisés. bien, en primer término agradecer la invitación. La invitación para este conversatorio. A ver, sigo teniendo un desperfecto. Te escuchamos perfecto, perfecto. Ay, ay, ay. Entonces, bien, primeramente quería señalar algunos aspectos respecto al origen, ¿no? Con Germán hemos sido compañeros en la carrera de filosofía. Él cambió el segundo año a la carrera de historia y le fue mucho mejor porque empezó a investigar precisamente una serie de cuestiones que hacen a la política, a la militancia que tenía por entonces en el Partido Indio, ¿no? En realidad, con Sebastián Mamani. Entonces, se armó una polémica bastante fuerte. Yo no voy a entrar a los antecedentes que tocó Pedro, sino más bien un periodo histórico bien puntual que es la vida universitaria de la segunda camada del MUJA, ¿no? Entonces, allí es cuando surgen, digamos, estas ideas, surgen una serie de planteamientos. Entonces, se publicaba un pequeño boletín que se llamaba MUCO, un poco parodiando a lo que hacían los marxistas con el capital. Entonces, en esas publicaciones es cuando se bosquejó lo que se llama esto de la Huipala, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, se trató de identificar, obviamente, un tipo de bandera para cada suyo, ¿no? Antisuyo, Collasuyo, Chinchasuyo, y bueno, se hacía una investigación respecto de qué banderas existían, pero para resumir, lo que en términos generales se ha llegado a diseñar, y en esto yo creo que es bastante, podríamos decir, testimonial algunos documentos que dejó en el museo, ¿no? Por entonces era un tal Oporto, si no mal no recuerdo, el que estaba en el museo, y se tenía buen relacionamiento. Entonces, esos primeros boletines precisamente son los que sirven una base para la investigación posterior y que ha sido objeto de su tesis, ¿no? De Germán. Y lo que se llegó a poder hacer un diseño final es la bandera con esa diagonal de color blanco. Pero en términos generales lo que se ha hecho es la recuperación de lo que vienen a ser los colores del arco iris,
¿no? La descomposición del color, los 7 colores. Eso es en realidad el que se llamó un poco la palabra final respecto al diseño que se hizo. Y se armó una polémica, decía, principalmente con un tal Mario Montaño, si no me equivoco, que con una investigación exquisita demostraba que el origen de la huipala era lo de los etruscos, bueno, una serie de debates, ¿no? Pero lo que en realidad le ha dado vigencia ha sido la práctica social, ¿no? Porque nosotros hemos enarbolado por entonces, hay muchos que actualmente viven todavía, Ignacio Casas, en el primer congreso de universidades que se ha dado en Santa Cruz, y prácticamente en esa ocasión estaba como rector Jerjes Justiniano, y nos dijo, no, este es muy peligroso, es muy provocador, y la bandera es esa huipala oculta en unas. Bueno, nosotros tampoco lo ocultamos, pero pasó desapercibido, ¿no? Como por entonces no tenía la polémica de hoy en día, entonces eso quedó, digamos, en la nada, pero ya había, digamos, una animadversión hacia la utilización, digamos, de estos símbolos, o bandera, etcétera. Entonces, la cuestión es que la práctica social, la militancia, todo eso, eso le ha dado vigencia. Y ahora en el otro punto, o sea, es una creación, y esto es cierto, es una creación, no es, digamos, una recuperación, no hay que catalogarse de esa manera, ¿no? De modo que existía en tal cual lugar. Lo que le da vigencia es, se enarbola un símbolo como la huipala, y eso es importante, y eso le da plena vigencia. Ahora, respecto, digamos, a la utilización de símbolos y banderas, todo eso obedece a una necesidad de propiedad, de propio, ¿no? Propiedad en los planteamientos políticos, y a la necesidad de diferenciación respecto, digamos, de la sociedad boliviana, que legalmente consideraba que la población era homogénea. Entonces, el surgimiento precisamente obedece a eso, a la necesidad de diferenciación y a la necesidad, digamos, de un planteamiento propio. Eso es lo básico que hay que entender en el surgimiento de estos símbolos, y también del Año Nuevo Aymara, del cual hemos sido copartícipes, obviamente, con Germán, y de manera testimonial es lo que yo voy reproduciendo, ¿no? Ahora, en la sociedad boliviana, lo que tenemos que entender es que no ha habido, digamos, un instrumento sociológico, un instrumento conceptual para poder desarrollar un diagnóstico, digamos, preciso. Podemos dar cuenta de una primera etapa de la vida republicana, donde el darwinismo social estratificaba indios, mestizos, blancos, había toda una pirámide, ¿no es cierto? Entonces no había mayores criterios, pero el criterio racial era básico en eso. Inclusive los certificados de nacimiento tenían eso, ¿no? De que es raza indígena, raza mestiza, raza blanca, etcétera, etcétera. Entonces es un periodo social donde el positivismo, el darwinismo social, tiene plena vigencia, ¿no? Posteriormente viene lo que podríamos decir la influencia marxista en los años 20, ¿no? Y aquí, digamos, 30, 40, se da con la llegada, digamos, del marxismo a través del POR, a través de Tristán Marov. Hay varios personajes ahí, y en Perú obviamente se da el caso de Mariátegui, que ya nos dicen que el problema, digamos, del indio es un problema racial, sino es un problema, dicen, de tipo económico. Entre el marxismo aporta, digamos, ese criterio, ¿no? Entonces, con ese criterio es que mucha gente del MNR estaba identificado, pero al fin y al cabo, ese marxismo, ese socialismo no llegó a concretarse como un proyecto político, sino más bien ha dado paso al surgimiento de los populismos. Entonces podemos hablar del populismo del MNR, digamos, en Bolivia, del APRA en Perú, del peronismo en Argentina o del PRI en México.
¿no es cierto? Entonces es un periodo de surgimiento de lo que podríamos decir populismos nacionalistas, ¿no es cierto? Entonces el populismo nacionalista que tiene vigencia y obviamente esto tiene una larga data, ¿no? Actualmente se tienen todavía una serie de, podríamos decir, herencias respecto de esa tendencia política del populismo y el mismo más tiene, digamos, ese ingrediente, ¿no? Pero podemos decir que también surge un periodo de un atisbo del liberalismo o del neoliberalismo, como se llama, pero que no logra concretizarse y que más bien, digamos, da paso a lo que viene a ser el marxismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Ahí es cuando surge, digamos, en este periodo, en este tramo, digamos, del MNR, surge paralelamente el indianismo y el catarismo. Pedro ya relató un poco los periodos, una serie de anécdotas y evidencias respecto, digamos, a las controversias que se tenían dentro del indianismo y del catarismo. No voy a reiterar eso, pero en realidad el catarismo plantea una tesis, ¿no?, importante, el año 85, es la tesis del colonialismo interno, pero este tema ya lo había desarrollado también Casanovas en México, ¿no?, pero tiene otro ingrediente más de tipo economicista. Nosotros estábamos tratando de elaborar esto en base a lo que viene a ser la tesis de los ejes sociales, ¿no? Entonces es una tesis sociológica que lo conocen mucha gente, intelectuales, y eso han tratado, digamos, de poder plagiar. Mucha gente, esta tesis del colonialismo interno supone, si existe un colonialismo interno, entonces hay una necesidad de descolonización. Entonces el término descolonización en las ciencias sociales surge como un tema fundamental y es un aporte obviamente de la tendencia indianista catarista, ¿no? Ahora, lamentablemente no reconocen eso estos autores como Silvia Rivera o si no Dussel, por ejemplo. Yo recuerdo que fuimos el año 87 a Argentina, una delegación de filosofía, y allí es donde planteamos estos temas, y él obviamente recupera, tenía que publicar todas las ponencias, pero se apropia, sin citar fuentes, eso es lo más importante. Estos señores que actualmente hablan de la descolonización no citan fuentes, no simplemente se han vuelto, ¿qué se llama?, personajes que van adulando a Evo Morales, van adulando a Chávez, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el tema de la descolonización es un tema que el catarismo y el indianismo ha puesto en escena dentro de las ciencias sociales. Entonces yo creo que actualmente, si hablamos de una especie de empoderamiento, no es un empoderamiento de lo que viene a ser, digamos, el sector indígena, sino más bien es que dentro de un estado colonial se está reproduciendo el mismo indígena, el mismo Aymara Quechua, está reproduciendo todas esas prácticas de tipo colonial, esas herencias coloniales. No es la reserva moral ni es un empoderamiento, sino que a través de la ley de participación popular, por ejemplo, se ha democratizado el estado colonial. Ahora, con lo que quiero terminar es lo siguiente: desde la colonia hasta el presente, ¿qué es lo que ha sucedido? La preeminencia ha sido de tipo político, el someter a la justicia al poder político, el someter la economía al poder político, ¿no? Entonces, la economía de mercado ha tenido leve incidencia. Los pueblos indígenas que tienen mayor información y mayor conexión con el mercado son los que han prosperado. Son los indígenas de los sectores de colonización que lo llamaban antes, ¿no es cierto?, Chapare, Alto Beni, etcétera, etcétera, que se han conectado al mercado. ¿Qué es lo que conviene? Lo que conviene en este momento no es una tesis, digamos, de tipo socialista, como han ido predicando la iglesia, han ido predicando las ONGs, sino que lo que permite al indígena es precisamente que pueda desarrollarse un sistema de mercado donde obviamente se mueven mejor, donde la dinámica ¿qué se llama? La dinámica de los pueblos así andinos llamaremos,
engarzan mejor, ¿no es cierto? Entonces, a futuro, un planteamiento de ese tipo es lo que va a tener, digamos, mayor posibilidad de desarrollo como sociedad, como una sociedad integradora en el país. En ese sentido, yo creo que estamos en una especie de encrucijada, ¿no? Y estos planteamientos nuevos tienen que hacerse en base a una discusión, porque hay una intoxicación así bastante mecánica de decir antineoliberalismo, anticapitalismo, sin analizar, por ejemplo, que actualmente no es un capitalismo norteamericano el que tiene hegemonía, sino hay, digamos, un capitalismo, una especie de colonización china que está entrando a depredar toda una serie de recursos nuestros y a depredar el medio ambiente, ¿no? Entonces la gente no lo ve eso todavía, entonces esto supone una amplia discusión. Sí. Y ahora en el plano, me parece, de planteamientos teóricos, estamos recorriendo una especie de itinerario que se llama del mitos al logos, ¿no? Entonces, lo mítico ha sido algo que lo llaman actualmente el pachamamismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se necesita es un planteamiento racional, ya no de tipo mítico, ¿no? Entonces, esos aportes simplemente, a grosso modo, quería plantear, dado algo avanzado de la hora, entonces, no... No, está bien, Moisés. Oye, Moisés. Simplemente eso es lo más esencial. Moisés, muchas gracias. Les quiero comentar que Moisés ha sido parte fundamental también del movimiento catarista en los años 78, 79. Después, ya cuando ya se ha fundado el MRTK, posteriormente MRTKL y demás. Por eso también es una autoridad en estos temas, ¿no? Y agradezco. Bueno, dejamos a Pedro a ver qué nos dice. Tiene muchos temas que desarrollar. Yo sé que Pedro estás cansado, pero por favor, abusaremos de tu sabiduría, de tus conocimientos. Mira, los planteamientos de Oscar como de Moisés llevan a más temas, pero algo puntual que nos puedas decir. Mira, aquí se ha planteado más temas. Dale, Pedro. Sí, gracias. Creo que las acotaciones de Moisés han sido muy valiosas. Evidentemente, él es un personaje histórico que no solamente ha jugado un rol en el MRTK de esos tiempos importantes, sino también en el MURRA, que ha sido un semillero de ideas y de activismo universitario. Nos aclara un poco lo que estábamos indicando, que los símbolos son creación. Ha sido creación de un grupo, especialmente de una persona, de Germán, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que tener como lección esta vez, que las creaciones que hagamos ya no se nos escapen de nuestras manos y pasen a ser instrumentalizados por otros puestos, sino que uno tiene la obligación de desarrollar y de profundizar, digamos, las consecuencias de su creación. Lo que se ha hecho en esa época, con todos los límites, los indianistas, cataristas, los de mujer, etc., ha sido heroico y no es todavía ni conocido ni reconocido con toda justeza. Pero ahorita el desafío es para las nuevas generaciones, ellos tienen que asimilar eso. Se está entrando en una etapa de creación y esa etapa de creación tiene que ser plena. Lo que ayuda que es una usurpación de todo un esfuerzo, lógicamente también en parte por defectos internos, y que un movimiento confuso, que es el más apropiado y lo está utilizando hasta el momento a su gusto. A mí me interesa lo que un poco mostró, ¿cómo se llama?, Moisés. Es decir, yo creo firmemente que se van a nacer nuevas organizaciones, nuevas expectativas. Es la lógica, digamos, que hay en Bolivia. Y ahorita lo que podemos ver es ciertos ejes. Él pone algunos y me parecen muy interesantes. Digamos, y esos ejes no contradicen la realidad. Y si vemos que el empoderamiento de nuestra gente se está dando en términos económicos, un eje importante para dilucidar es esto del mercado y de la economía. Echai nos obliga a ser originales y no seguir, digamos, modas ni obsesiones, digamos, de cualquier partido que sea. Tenemos que ser creativos para ver de qué manera esta emergencia indígena que hay se encausa, digamos, correctamente en un contexto económico del mercado y al mismo tiempo cómo se articula nacionalmente y de ahí cómo se hace una articulación internacional. Son tres elementos nuevos y que van a contradecir las ideas que hay, digamos, en este momento, de la misma manera que los postulados del MIT y del MRTK contradicieron los principios que eran del nacionalismo revolucionario y de la izquierda y derecha de esa época. Ahora bien, entonces, ahí hay que ser bastante creativo y me voy a referir a las preguntas, digamos, de Oscar, me parece la primera persona que ¿cómo se llama?, que planteó las preguntas. Oscar Cárdenas. Exactamente. O sea, yo creo que no tenemos que
actuales. Las ideas actuales obedecen a un vacío que ha habido el indianismo y catalanismo han generado muchas ideas, los ejes, por ejemplo, social, colonial que hablaba Moisés, pero después como organización han dejado un vacío y en ese vacío, digamos, otros han prosperado y han cosechado lo que querían hacer. Y ahorita estamos un poco dependientes de esa recuperación. Entonces, parte de esa exploración es que todo, digamos, el problema político se reduce a cuestión de pensamiento, a cuestión de concepción, de la cuestión de epistemos, etc. Y no se trata solamente de construir un pensamiento, porque eso es casi inútil, porque todos hacemos parte del género humano, el pensamiento, una virtud universal que tenemos, ¿no? Sino a las formas concretas de organización que tenemos, y ahí sí tiene que haber, digamos, un esfuerzo bastante profundo de parte de todos los pensadores. Entonces, hay que conocer de otra manera el problema de identidad. Ahorita el MAS ha caído en una trampa. Y esa trampa es que se ha adscrito a este pensamiento multicultural, donde todas las identidades son legítimas y son varias y son más diferentes, etc. Y al mismo tiempo ha querido imponer realmente un símbolo que es de una sola identidad, que es la identidad aymara. Eso no puede ser. Entonces, una de las cosas está mal. Entonces, o no podemos imponer, o simplemente tenemos que reconocer que el tema de identidades y todo vale también es relativo. Yo creo que hay que ser sabio acá, digamos, estamos en un proceso mundial donde tiene que haber ese conocimiento de la diversidad, esto es cierto, pero al mismo tiempo, digamos, hay la responsabilidad de los grupos más dispuestos a promover, digamos, los cambios y la creación de estructuras que todavía hacen falta. Entonces, yo creo que aquí falta nación todavía en Bolivia, y la nación siempre ha sido obra de un grupo, digamos, social y nacional determinado, que expande esa capacidad que tiene al servicio de todos y crea nuevas realidades. Entonces, no por sacrificarnos a igualdad de identidades, el aymara tiene que dejar atrás su capacidad y su ímpetu, su energía, digamos, creativa que le da, que puede ser motor no de imposición, sino de generación de una realidad nueva. Pero esa realidad nueva se va a estancar si uno cree que tiene que ver con un concilio de 36, 38, 40 nacionalidades, y no. El aymara está demostrando ser bastante innovador en cuanto a pensamiento, bastante modernista porque no tiene miedo de enfrentar la realidad y bastante dinámico económicamente. Entonces tiene todos los aspectos para ser motor de una nueva realidad. Entonces significa crear nuevas referencias que no van a ser las del mismo catalanismo seguramente, salvo rasgos esenciales, pero tampoco van a ser las ideologías actuales de moda. Entonces hay que tratar de superarlas sabiendo que esas ideologías también cambian, que corresponde, digamos, a un estado, a un momento determinado del pensamiento universal, y de la misma manera que el positivismo, conservadurismo, marxismo, desarrollismo han cedido paso a cosas nuevas, las corrientes actuales van a ceder, porque la naturaleza es así, y nosotros podemos ser, digamos, partícipes de ese cambio. De la misma manera que hemos sido innovador en muchas cuestiones, ahora, digamos, en la academia está esa capacidad de innovación, que significa de creación, por un lado, de cosas nuevas, y al mismo tiempo de contestaciones a las ideas que se buscan imponer. Porque las ideas que se buscan imponer siempre son ideas del poder y que buscan simplemente el status quo y mantener el interés de unos cuantos empoderados, digamos, a nivel de persona y de ideología, y que no se presentan necesariamente las aspiraciones profundas de un pueblo. Pero indudablemente, ¿no? Realmente qué noche la que tienen los compañeros, ¿no? Y además los estudiantes también, ¿no? Que están acá de sociología, también veo que están de ciencias políticas. Realmente algo que me queda claro es que el indianismo como el catarismo, el Mitka como el Emeritica y el Muja, ¿no? Han aportado muchísimo al país, ¿no? Y lo triste es que el gobierno actual ha empezado a instrumentalizar esas ideas, han hecho uso, no han reconocido muchas veces, como también lo dice el Inca Huáscar, ¿no? Los han usado, ¿no? Ni siquiera se han reconocido sus trabajos. Y eso es lo más triste, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy hay una ficcionalización, ¿no? De lo indígena, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que superar, ¿no? Hay que superar, ¿no? Y eso es lo que también nos está pasando, ¿no? A ver, antes de cerrar, me gustaría que si alguien del curso quisiera decir algo, quisiera preguntar, ahí por ahí veo a muchos estudiantes antes, a ver si están por ahí, tal vez Abdón, mira, está Abdón, está Alejandro, está Carlos Mamani, por cierto,
Enrique Chávez también está ahí. Hay varios estudiantes, hay varios compañeros también de camino. Johnny, no sé. Así que alguien les doy la palabra antes de que podamos cerrar este espacio. Si no hay nada, ninguna pregunta, Saúl Flores también está ahí. Saúl Flores Calderón, un saludo, querido. Después está Soledad también. No sé si alguien que Vladimir, a ver si está Vladimir también por ahí. Si alguien quisiera preguntar algo acá, Pedro. Hola, profe. Yo quiero, no sé si preguntar, comentar, ¿no? Carlitos, Momani, aquí está. Saludos a don Pedro, a Moisés, que lo escucha después de mucho tiempo, ¿no? Eh, Leí hace rato el libro de Portugal y Matusalem, ¿no? Y entonces lo que entendí en ese libro es, por un lado, la defensa casi a ultranza del Estado-Nación, que fue el esfuerzo del MNR, ¿no? Y entiende también que hay mucha mitificación de la nación, de esa nación que se crea en Francia, ¿no? Y que se busca imponer en países como el nuestro, ¿no? Cuando la metrópoli colonial, pues no, hasta ahora no es un Estado-nación, sino son varias nacionalidades las que forman España, ¿no? No creo que eso sea un problema. Y si vamos a la experiencia indianista, hablando con Constantino y leyendo también sus escritos, pues la rebeldía siempre estuvo manifestada en una identidad, y no era solamente la Olipala, sino el Collasuyo, ¿no? Y eso tiene que ver, creo que también con la cultura letrada, ¿no? La publicación de la revista Collasuyo, que fue muy importante en los años 40, 50, se publicó pero hasta en los años 70 en la Facultad de Humanidades de la UNSA. Luego el texto del Collasuyo de Manuel Rigoberto Paredes, el año de 1916. Así que hubo lecturas importantes, creo yo, de esa juventud que en los años fines del 60 y 70 pues entró a la universidad, fueron alumnos de Don Alito Valencia Reyes, etc. Y entonces ahí es la oposición de lo propio que decía Moisés, de Collasuyo, contra Bolivia, ¿no? Y entonces en esa situación pues la afirmación dependía no tanto de la creación, porque divulgaron tanto al pobre Germán que ya en sus últimos días pues dijo que él había sido el creador, ¿no? Yo no veo por ningún lado que la Olipala haya sido creada ni por Germán ni por Constantino, porque al final los dos tendrían que haberse puesto de acuerdo o pelearse, no hubo tal cosa, ¿no? Entonces la Olipala no ha sido creado por lo menos modernamente. Sí hay que admitir que en algún momento fue creado. Estaba viendo algunas cositas ahí en el libro que escribió siendo diputado Germán, creo que se llama Olipalas Guerreras, y muestra, por ejemplo, una pintura del año 1948, que es el cuadro de la Fundación de la Paz, donde los nativos están con una Olipala en el momento de la fundación, pensando en el año 1548, ¿no? Así que en 1948 ya había la Olipala. Y también en el cuadro sobre el cerco a la paz, no he logrado acceder a una reproducción buena de ese cuadro, pero Germán dice están las Olipalas portadas por Tupac Katari y Bartolina Sisa, que están a caballo, ¿no? en el momento del cerco, ¿no? Eso falta ver. Entonces,
El dato para mí más fidedigno es el expuesto por Alcides de Orbigny, que está en la plaza del año de 1840, ¿no? Así que él estuvo en la plaza de San Pedro el 28 de junio de 1830, en la fiesta de San Pedro, y él relata, ¿no? Cómo se celebraba la fiesta, que creo que era la danza, la personificación de los incas, y ahí hace pues una relación detallada de la bandera de cuadros, ¿no? Dice de colores rojo, verde, azul, etcétera, blanco también, y entonces es la relación más detallada. Y aparte quedan los credos que alguien me dijo que eran republicanos, digo, coloniales, ¿no? Prehispánico, hay chulipas, hay varias evidencias, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el arco iris, ¿no? Entonces lo que sí hay que ver el mérito de Germán es el haberlo rescatado nuevamente, ¿no? Y haberlo, si quieren, modernizado, ¿no? Y mostrar una Ipala como descomposición de la luz, ¿no? El arco iris. Y me acuerdo, hubo un grupo de arquitectos que se propuso estudiar, decían ellos, de manera científica cómo es que al descomponerse la luz, pues da justamente lugar a los 7 colores, creo que tenía la Ipala, ¿no? Y entonces Germán pues tuvo ese mérito, como decía Moisés, de investigar tempranamente esos dos temas, ¿no? Uno la Ipala y el otro el Año Nuevo, pero en ningún momento pues hay que considerarlos inventos, porque no fueron inventados en ese momento. Ahora debieron ser diseñados y fueron inventados en tiempos un poco más lejanos, ¿no? Y entonces ya desde siempre la Ipala pues fue la enseña, la divisa que llevó a las guerras anticoloniales, lo que se llama en la historia rebeliones anticoloniales. Y no hay ninguna fetichización, ¿no? No me acuerdo yo en ningún momento que el MICTA lo haya apropiado como bandera de MICTA, siempre se dijo que era la bandera de Collasuyo, ¿no? Y en el caso de Levianteca incluso ellos optaron por su bandera, que era una cosa, un paño de color morado. Entonces en ningún momento se tomó a la Ipala como bandera del MICTA, ¿no? Y por otro lado, si hablamos de fetichización, también hay mucha fetichización en el discurso de Pedro, ¿no? Que fetichiza el mercado, y hay que tener muy claro que cuando se empieza a extraer plata de Potosí al año de 1545, pues el grueso de la población indígena, especialmente de los Andes y Santa Cruz de aquel tiempo, pues se incorporan al mercado, ¿no? Y es la plata de Potosí que sirve de combustible para establecer lo que se ha llamado el sistema mundo capitalista, ¿no? Entonces, el mercado es parte de nuestras vidas desde hace cientos de años, ¿no? Hay tantos trabajos escritos académicos sobre esa relación con el mercado de las comunidades indígenas, que uno puede ver ahora muy subdesarrolladas, muy pobres, por ejemplo, del norte de Potosí, que comerciaban en los años 1700 de manera natural con todo lo que era el territorio de la audiencia de Charcas, y iban, por ejemplo, por alcohol y azúcar a las costas del Pacífico, a lo que en ese tiempo fue territorio del Viejo de Lima, ¿no? Entonces, eso diría yo. Gracias a estimados Santos. Querido Carlos, gracias a ti. Por si acaso, Carlos Mamani es profesor de la UNSA también, y también parte también fue del taller de historia oral andina, un intelectual aymara, que a veces
también me daba palo a mí, ¿no? Pero siempre el cariño para Carlos Mamani y pues un gusto que hoy día haya estado acá. Realmente esta noche ha sido muy fructífera tener a Pedro, a Moisés, a Carlos, a Oscar. Y son personas que conocen estos temas y bueno, me agrada muchísimo. Pedro, ¿qué opinas de lo que dice Carlos? Bueno, tiene razón en muchos elementos y también discordamos en otros, pero eso es motivo justamente de discusión y de profundización. O sea, lo que yo veo es que después del MIT, del MLTK, el movimiento indígena se ha frustrado porque las expresiones tienen que ser políticas y tienen que estar orientadas hacia el control del Estado. Y la cuestión ha ido degenerando un poco en todos, ¿no es cierto?, como una especie de ancestralismo. Entonces, este centralismo, en donde sea el país que sea, digamos, juega un mal papel. O sea, en política siempre planteamos sobre lo que tenemos y lo que queremos tener. Sí, claro. Y pocos son los que se conforman y hacen todo un discurso sobre lo que teníamos. ¿No es cierto? Entonces, insistir mucho, digamos, en lo que las comunidades preliminares, inventado, es como para tener valor ante los otros sobre una supuesta riqueza y extraordinaria identidad cultural, y eso es irrelevante en términos sociales y culturales y políticos, sobre todo si vemos cómo se desarrolla nuestra gente, que lo que ha sido tema de interés para unas cuantas personas intelectuales en lo que hemos estado nosotros, no es de relevancia, digamos, para la mayoría de la población, que está, digamos, en una carrera digamos, de integración y de acumulación de poder en términos que no han sido contemplados. Entonces, ahí creo que tenemos nosotros que hacer una reflexión y es posible que de esa reflexión salgan conclusiones diferentes, lo cual es bueno, pero esas conclusiones diferentes se van a probar en la realidad. Aquí el único, digamos, que a mi modo de ver hemos degenerado todos en querer hacer discursos que puedan ser aceptados por quienes tienen el poder. Y quienes tienen el poder a nivel nacional e internacional les complace el culturalismo porque es inofensivo. Y eso viene desde Bolívar. ¿No es cierto? O sea, uno tiene su pasado, tiene su riqueza y ya está tranquilo ahí. Y nosotros manejamos el asunto y hablamos en nombre del otro. Y nuestra sociedad, nuestra gente, digamos, está, digamos, en un encaminamiento totalmente alejado de eso. Y entonces, o somos coherentes con esto y tratamos de interpretarlo, dirigimos, o jugamos, digamos, el rol, digamos, de seguir, digamos, la corriente de las ideas un poco de moda. Entonces, como digo, esa es cuestión, digamos, de definir la cuestión. El otro aspecto que es sobre la cuestión de nación y de Estado. Es como si esas nociones no tuviesen relevancia, porque hemos asimilado la idea postmoderna que hay de autonomías, identidades, etc. Que eso es válido en cierto momento, pero no es. Lo que sí es un debate es ver si nosotros podemos acceder a formas nuevas sin haber pasado por estos elementos de Estado de nación, o si son tareas, digamos, que hay que cumplirlas de una u otra manera. Es en este aspecto lo que tienen los debates los marxistas. Si pueden ir directamente al socialismo, si tienen que pasar primero por la democracia burguesa. Entonces, pero nosotros no tiene que ser un debate paralizante, sino tiene que ser un debate con referencia con lo que está haciendo y lo que es las referencias que hay. Ahora, sucede que a nivel mundial nunca ha habido naciones étnicas. Las naciones siempre son creaciones, digamos, que unen varias étnicas y que crean una nueva realidad. Francia, que citaba, por ejemplo, Carlos Mamani, que evidentemente es una referencia ineludible. Tenemos el caso de Napoleón, ¿no es cierto? Y Napoleón no eligió ser emperador de Córcega o rey de Córcega, sino ser emperador de Francia. Y Francia en ese momento era una cuestión dispar, donde había identidades diferentes. Entonces la Aymara tiene dos posibilidades: o jugar el juego, digamos, que tiene una autonomía y una identidad propia, o ser el motor, digamos, de un empoderamiento. Y ese empoderamiento se lo va a dar, como algunos están tratando de organizar, una especie de nacionalismo aymara, o ser simiente para un nacionalismo político, no étnico, una cuestión mucho más grande. Pero significa, digamos, ser creativo, tener ideas coherentes, con eso digo capaz que ese aspecto, digamos, ese aspecto. Como digo, digamos, son ejes en los cuales se van a definir seguramente los años venideros, porque van a surgir organizaciones que se van a probar en la práctica. Pero esta práctica no va a ser simplemente desarrollar ideas para que sean aprobados, digamos, por quien tiene el poder temporal, digamos, en el mundo ideológico, sino en la capacidad de poder transformar y de empoderarnos en Bolivia. Entonces, tenemos antecedentes, tenemos los debates que vienen del hipocatarismo y que desmenuzarlo siempre, tenemos ese periodo intermedio de casi refugio cosmológico que ha habido,
tenemos el periodo del MAS, que ha sido intentar partir de ahí y después contradecirlo, como lo vemos, porque el partido que realmente intentó llevar adelante toda la teoría de estas que estamos hablando, postmodernas, termina ahora avasallando las pocas autonomías indígenas que hay en Oriente. O sea, estamos en una situación bastante confusa que prevé el surgimiento de algo nuevo y prevé, digamos, el surgimiento de